Solían llamarme el halcón de la justicia. Ese nombre una vez hizo que muchos bajaran la cabeza, que incluso los poderosos se anduvieran con cuidado. Pero eso fue hace 30 años. Ahora, solo soy un viejo de cabello cano, viviendo tranquilamente con mi hijo y mi nieta en una pequeña casa en las afueras, donde el canto de los pájaros por la mañana reemplaza las tensas sesiones del tribunal. La gente piensa que estoy muerto, o al menos olvidado. Quizás tengan razón, pero lo que no saben es que la justicia puede dormir, pero nunca muere. Solo descansa en el corazón de un padre, esperando el día en que sea llamada a despertar. La mañana en mi casa siempre comienza con el olor a café tostado y el murmullo de las noticias familiares en la vieja radio. Suelo levantarme más temprano que Miguel, mi único hijo. A los 68 años, el sueño ya no es profundo. Un simple soplo de viento es suficiente para que abra los ojos. Me gusta ese momento del amanecer, cuando la luz se cuela por el marco de madera de la ventana, barriendo el altar donde está la foto de mi esposa, Lucía. Sus ojos en la foto siguen siendo tan tiernos como siempre, pero el tiempo no es tierno con nadie. Miguel es ingeniero civil, un hombre bueno y trabajador. A menudo me veo en él, en su forma de trabajar en silencio, soportando más de lo que se queja. Quizás por eso, entre padre e hijo, nunca ha habido muchas palabras. El afecto de los hombres a veces se mide por el silencio, no por palabras dulces. De vez en cuando Sofía, mi nieta de 7 años, entra corriendo a la cocina, me abraza las piernas y dice: «Abuelito, ¿café?». Yo sonrío. Ella es la pequeña luz de la casa, la razón por la que estas paredes silenciosas aún conservan calor. Lucía solía decir: «Los viejos solo viven de verdad cuando alguien todavía los necesita». Esa frase se vuelve cada día más cierta. Paso la mayor parte del tiempo leyendo, cuidando las orquídeas en el patio trasero y, a veces, ayudando a Miguel a llevar las cuentas de la obra. Una vida tan sencilla y pacífica es suficiente para que uno piense que ha saldado todas sus deudas con el mundo. Pero la tranquilidad suele ser la máscara del destino. Y el destino, como un viejo cobrador, siempre sabe el momento justo para tocar a la puerta. Esa noche, mientras la luz amarilla se derramaba sobre la mesa del comedor, oí el timbre del teléfono, insistente, urgente. Miguel acababa de irse a la obra por la tarde, y yo estaba acostumbrado a que no llamara a casa a menos que fuera algo grave. Levanté el auricular. La voz al otro lado temblaba. «Don Ernesto, lo siento. Hubo un accidente en la obra. Me quedé helado. El mundo a mi alrededor pareció congelarse. Todos los sonidos se desvanecieron, solo quedaba el latido de mi propio corazón. Cuando llegué al hospital, el olor a desinfectante y el sonido de las camillas chocando contra las paredes resonaban pesadamente. Miguel yacía en la cama, con el rostro pálido. El médico fue breve, como si estuviera leyendo una sentencia. «No volverá a caminar con normalidad». No recuerdo cómo respondí. Solo recuerdo mi mano apretando la de mi hijo, fría, débil e impotente. En sus ojos vi mi propia imagen de años atrás, un hombre que acababa de perderlo todo, con solo un silencio duro como una roca en el pecho. Y no sabía que, en ese preciso instante, la justicia, el viejo halcón, comenzaba a desplegar sus alas de nuevo. Antes de continuar, suscríbete al canal y cuéntanos desde dónde nos escuchas en los comentarios de abajo. Los días posteriores al accidente, nuestra casa se volvió demasiado silenciosa. Ya no se oía la risa de Miguel jugando con Sofía, ni el martilleo que a veces traía de la obra. Ahora solo se escuchaba el golpeteo de la muleta contra el suelo, lento y pesado como el latido de un corazón cansado. Miguel todavía intentaba mostrarse fuerte, diciendo que ya se acostumbraría, pero yo sabía que por dentro se estaba desmoronando. Toda su vida, mi hijo había construido para sí mismo unas piernas firmes, en la obra, en la familia y en su amor propio. Ahora, todo lo que quedaba era un bastón y una sombra que se cernía sobre su futuro. Carla, su esposa, cambió más rápido que la herida de Miguel. Los primeros días, lloraba y abrazaba a su esposo diciendo que lo superarían juntos. Pero después de unas pocas semanas, las lágrimas se secaron y las ausencias se hicieron más frecuentes. No necesitaba preguntar para saber a dónde iba. Un perfume extraño, un abrigo nuevo,
y una mirada que ya no pertenecía a esta casa. Una tarde, mientras limpiaba la cocina, Sofía me tiró suavemente de la mano. «Abuelito, mamá dice que hoy no vuelve a cenar. ¿Tu mamá va a trabajar?» «No. Dice que va a ver a un amigo, no sé quién es». Asentí, tratando de sonreír para que la niña no se preocupara. Pero en mi interior algo pesaba como una piedra. Esa noche, Miguel se sentó a la mesa durante mucho tiempo, sin decir una palabra. Le serví una taza de té, pero él solo miraba a lo lejos. «Papá, creo que ya se cansó de mí». No respondí. Un hombre que dice eso generalmente no necesita un consejo, porque ya sabe la respuesta. 3 días después, Carla llegó tarde a casa, con el rostro cuidadosamente maquillado y un tono extrañamente frío. «Miguel, necesito hablar contigo». Me levanté para irme, pero él me detuvo. «Está bien, papá, quédate». Carla puso un fajo de papeles sobre la mesa. «Quiero el divorcio. No podemos seguir así. Tú necesitas que te cuiden. Y yo también tengo derecho a vivir mi vida». Miguel apretó con fuerza los reposabrazos de la silla de ruedas y dijo en voz baja: «¿Y quién es tu vida? ¿Qué hombre?» Carla sonrió con desdén. «No me hagas responder preguntas que no quieres escuchar». Traté de mantener la voz tranquila. «¿Y Sofía?» «Voy a pelear por la custodia, por supuesto. Un hombre discapacitado no puede criar a una hija». Sus palabras fueron como un cuchillo directo a mi corazón. Miguel se quedó rígido. Sus labios temblaban. Miré a Carla durante un largo rato. Y cuando se dio la vuelta, dije lentamente, cada palabra cayendo pesada como una piedra: «No tienes idea de con qué te acabas de meter». Esa noche no dormí. Abrí un viejo cajón y saqué una caja de madera cubierta de polvo. Dentro estaba el pequeño mazo de madera, el que usaba cuando era juez. El mango estaba gastado, y en la cabeza del martillo estaba grabada la frase: «Veritas ante todo». La verdad por encima de todo. Lo sostuve en mis manos durante mucho tiempo, y por primera vez en 30 años volví a sentir esa sensación familiar. El peso no solo de la madera, sino de la justicia. Afuera, el viento se levantó. Las hojas de los árboles susurraban como si dijeran: «Ya es hora, Ernesto». Sabía que no podía quedarme de brazos cruzados por más tiempo. A la mañana siguiente, la luz del sol se filtraba por las cortinas, pero en mi corazón solo había oscuridad. Miguel apenas habló durante el desayuno. Intentó comer unas cucharadas de avena y volvió a dejar la cuchara. No lo culpaba. Un hombre que pierde la capacidad de caminar y está a punto de perder a su familia. ¿Qué equilibrio le queda? Carla se había ido con sus cosas temprano. Escuché el rodar de las maletas por el suelo, el portazo que sonó como una sentencia. Sofía estaba sentada en las escaleras, con los ojos llenos de lágrimas. La tomé en mis brazos. «Abuelito, ¿mamá va a volver?», preguntó. Miré hacia la puerta y respondí en voz muy baja: «Volverá, pero no como antes, hijita». Esa tarde me senté en mi pequeño estudio, que todavía estaba lleno de recuerdos de mi época de juez. Algunos libros de leyes viejos, expedientes amarillentos y el mazo de madera que seguía en el estante. Lo saqué, le quité el polvo y lo puse sobre el escritorio. Bajo la tenue luz amarilla, las letras grabadas y desvaídas en el mango aparecieron como cicatrices del pasado. «Veritas ante todo». Una vez creí en esa frase más que en cualquier otra cosa en el mundo, hasta el día en que la justicia se compró con dinero y mi honor fue sepultado por una sentencia falsa. Miguel tocó la puerta y entró, apoyándose en sus muletas. «Papá, ¿es verdad que tenemos que vender la casa?». Miré a mi hijo y vi en sus ojos el miedo de alguien a punto de perder su último refugio. «No, hijo, nadie puede quitarte esta casa». «Pero el abogado de Carla dice que la casa es un bien conyugal». Lo interrumpí. «El abogado de ella solo conoce la ley. Yo, en cambio, conozco la justicia». Miguel se quedó en silencio. Le acerqué una silla, indicándole que se sentara. «¿Sabes por qué renuncié hace 30 años? Por el caso Monteiro, ¿verdad? Oí decir que te habían destituido». Suspiré, la amargura todavía presente a pesar del tiempo transcurrido. «No me destituyeron. Yo me fui, porque si me quedaba, habría tenido que firmar una sentencia que absolvía a un hombre que yo sabía que era culpable. Monteiro tenía dinero, poder y amigos en el tribunal. Como no me doblegué, me llamaron rebelde, el viejo halcón que no sabía agachar la cabeza.
Miguel me miró, con una mezcla de asombro y dolor en sus ojos. Nunca lo supe. No era necesario que lo supieras porque elegí el silencio. Pensé que el silencio te mantendría a salvo, pero ahora me doy cuenta de que el silencio también es culpable. Me levanté, tomé el mazo de madera y lo puse en las manos de mi hijo. Tú construiste esta casa con tus propias manos. Yo la protegeré con las manos que una vez sostuvieron la justicia. Miguel me miró y, por primera vez en semanas, sus labios temblorosos esbozaron una pequeña sonrisa. Entonces confío en ti, papá. Cuando salió de la habitación, abrí el armario y saqué un viejo maletín de cuero. Dentro todavía había algunas copias de expedientes antiguos y mi credencial de juez, ya amarillenta. La miré durante mucho tiempo, y luego me dije en voz baja, Ernesto Vieira puede ser viejo, pero el halcón de la justicia aún no ha muerto. Volví a colocar la foto de Lucía sobre el escritorio. Su mirada en la imagen parecía seguirme. Querida, parece que estoy a punto de entrar en otra tormenta, pero esta vez no lo hago por mi honor, sino por el futuro de nuestro hijo. Afuera, comenzó a llover suavemente. Escuché la lluvia caer sobre las viejas tejas, como el lento golpeteo del mazo de antaño, recordándome que a veces la justicia necesita ser despertada por la misma mano que la sostuvo. El lunes por la mañana, después de que Carla se fuera, sonó el timbre. Un hombre de traje gris, con un maletín de cuero en la mano, sonrió fríamente. «Hola, soy el abogado Renato. Represento a la señora Carla Almeida. Necesitamos hablar sobre el divorcio y la división de bienes». Lo miré directamente, con una mirada tranquila pero fría. Miguel, temblando, salió de la sala apoyado en sus muletas. El rostro de mi hijo estaba demacrado, pero sus ojos estaban llenos de dolor. Sabía que no estaba listo para esta confrontación. Renato abrió su maletín y sacó un fajo de papeles. Según la ley matrimonial vigente, esta casa, independientemente de a nombre de quién esté, se considera un bien común, ya que ambos la usaron y mejoraron durante el matrimonio. La señora Carla tiene derecho a solicitar su venta para dividir el valor. Esbocé una ligera sonrisa, mi voz aún suave. Es una lástima, abogado. Pero usted está hablando de la ley, y yo estoy hablando de la verdad. Esta casa fue comprada 3 años antes de que Miguel se casara, con sus propios ahorros. Tengo todos los documentos y el contrato original. Renato enarcó una ceja. Entonces, ¿por qué la señora Carla dice que tiene pruebas de su contribución financiera? Respondí secamente. Entonces que lo demuestre. El ambiente en la habitación se volvió tenso. Miguel estaba sentado allí, en silencio, con las manos apretadas sobre los mangos de las muletas. Cuando el abogado se fue, dijo en voz baja, «Papá, tengo miedo de no tener la fuerza para soportar esta batalla». Puse mi mano en su hombro. «Tú solo necesitas mantenerte firme. El resto, déjamelo a mí». Esa noche, comencé a reunir todo lo relacionado con la casa. El contrato de compraventa, las facturas de materiales, una copia del permiso de construcción. Estaba acostumbrado a organizar pruebas. El viejo oficio nunca me había abandonado. Solo lo había ocultado durante demasiado tiempo. Mientras buscaba, me topé accidentalmente con un expediente más antiguo. Monteiro versus Fiscalía General, 1993. Me detuve. Ese nombre seguía siendo como una cicatriz que no había sanado. Recordé claramente la última noche antes de dejar la judicatura, cuando un hombre vestido de negro apareció en mi puerta y arrojó en el porche un sobre que contenía una foto de un pequeño Miguel yendo a la escuela con una nota. Si no se calla, el niño desaparecerá. Pensé que esa época había pasado. Pero al pensar en Carla, la mujer que intentaba quitarle la casa a Miguel, y en quienes estaban detrás de ella, mi instinto se despertó. Esta historia olía a otra mano, una más sofisticada y familiar. Miguel entró y me vio todavía sentado entre la pila de papeles. «¿Todavía despierto, papá? Hay batallas que no se pueden librar de día, hijo». Cerré el expediente y lo organicé todo. «Mañana presentaremos la respuesta oficial. Quiero ir yo mismo al tribunal contigo». «Papá, ¿todavía puedes ejercer como abogado?» Sonreí con amargura. «No necesito ser abogado, solo necesito ser padre. Y un padre tiene mejor memoria que cualquier ley». Esa noche salí al porche y me senté a ver la lluvia. El viento soplaba con fuerza, llenando el patio de hojas caídas. Cada gota de agua que caía sobre el tejado
Sonaba como el ritmo de un mazo lejano. Sabía que había cruzado la línea entre la paz y la tormenta, y ya no había vuelta atrás. En la oscuridad, dije en voz baja para mí mismo: «Carla, no sabes con quién estás jugando». Luego levanté mi taza de café y tomé un sorbo amargo. En esa amargura, sentí el olor familiar de algo que estaba resurgiendo: la justicia. A la mañana siguiente, llevé a Miguel al hospital para su revisión. El médico dijo que su pierna necesitaría muchos meses más de terapia para poder sostenerse. Miguel solo asintió, sin reaccionar. Había aprendido a callar ante la desesperación. Conocía bien esa mirada, la de un hombre que siente que ya no merece lo que una vez tuvo. De camino a casa, preguntó en voz baja: «Papá, ¿te arrepientes de haber dejado la judicatura cuando todavía tenías prestigio?» Guardé silencio por unos segundos. ¿Arrepentirme? Sí, pero no por dejar la profesión, sino por haber creído que irme era la forma de proteger a mi hijo. Lo hice por ti, Miguel, porque en ese entonces alguien quería usarte como rehén. Se quedó paralizado, con los ojos muy abiertos. ¿Rehén? ¿De qué estás hablando? Suspiré, mis viejas manos apretando el volante. Esta historia nunca se la he contado a nadie. Detuvimos el coche al lado de la carretera, donde una hilera de mangos daba sombra. Empecé a contar, no con la voz de un juez, sino con la de un padre que había enterrado su pasado durante 30 años. Cuando era juez, estaba a cargo de un caso importante: Monteiro contra el Estado. Monteiro era un empresario rico, dirigía docenas de empresas de construcción, pero detrás de todo eso, era un lavador de dinero. Sobornaba a funcionarios y corrompía todo el sistema judicial. Intenté condenarlo, pero tenía dinero y amigos en la sombra. Una noche, recibí un sobre. Dentro había una foto de mi hijo, que entonces solo tenía 8 años. Amenazaron con hacerte daño si no me detenía. Miguel se quedó sin palabras. «Papá, yo no sabía. No tenías por qué saberlo. Dejé la judicatura para que pudieras vivir en paz. Pero guardé una copia del expediente, la prueba real. ¿Todavía la tienes?» Asentí, con la mirada perdida en la distancia. «Hay cosas que no se pueden quemar, hijo, porque algún día la justicia las necesitará». Miguel suspiró. Su mano temblorosa se posó sobre la mía. «Ya entiendo. Gracias, papá, por haberme elegido a mí». Sonreí, una de las raras sonrisas de un anciano que sabe que acaba de ser perdonado por su hijo. Esa noche, saqué el viejo maletín de cuero, lo abrí y revisé cada papel, cada foto antigua. El tiempo los había amarilleado, pero los nombres que contenían seguían brillando como el filo de un cuchillo que no se ha desgastado. Carlos Monteiro, Gustavo Mendoza, Alberto Méndez. Me detuve en el último nombre. Alberto, mi antiguo alumno, el que una vez prometió llegar más lejos que usted. Maestro, y lo había cumplido, arrodillándose ante el poder. Ahora era juez, y por ironías del destino, era quien presidía el caso de divorcio de mi hijo. Sonreí levemente, sin saber si era por ironía o amargura. La vida tiene círculos extraños. Uno cree que ha escapado, pero en realidad solo está volviendo al punto de partida. Guardé el expediente, cerré el maletín y dije en voz baja en la oscuridad: «Si el destino me ha llamado una vez más, responderé». Afuera, el viento silbaba entre las orquídeas. Lo sentí claramente. Este cielo tranquilo era solo temporal. Se acercaba una tormenta. A partir de ese día, dejé de ser el anciano silencioso que preparaba café y regaba las orquídeas cada mañana. Volví a mi escritorio, extendiendo docenas de papeles, facturas, contratos de la casa, fotografías, todo lo que pudiera demostrar que esta casa era el sudor y las lágrimas de Miguel antes de casarse. La pequeña habitación ahora olía a papel viejo, a tinta y a café amargo, igual que en los años en que vivía en el mundo de la ley. Miguel me observó trabajar toda la mañana y luego dijo: «Papá, tengo miedo de no tener la fuerza para ir a juicio. No sé nada de leyes». Levanté la vista, entrecerrando los ojos para mirar a mi hijo. «No necesitas saber de leyes. Solo necesitas saber que la verdad siempre está de tu lado. La ley es solo un lenguaje. La justicia es el alma. Yo hablaré ese lenguaje por ti». Comencé a escribir la respuesta oficial para el tribunal.
La pluma temblaba al ritmo de mi mano envejecida, pero cada palabra aparecía clara y firme, como el golpeteo de mi mazo de antaño. En cada línea volvía a escuchar la voz de mi esposa, Lucía, como si todavía estuviera a mi lado, recordándome que mantuviera la fe en lo que es correcto. Al mediodía, recibí una llamada de Ricardo Nováez, un viejo amigo, un fiscal íntegro que fue degradado después del caso Monteiro. Ernesto, he oído que vas a ir a juicio. ¿Estás seguro de que quieres volver a entrar ahí? No tengo elección, Ricardo. Esta vez no es por mi honor, sino por mi hijo. Pero no olvides que el hombre de entonces sigue vivo. Gustavo Mendoza nunca desapareció realmente. He oído que todavía tiene influencia en el sector de la construcción. Al oír eso, mi corazón latió con fuerza. Una pieza del rompecabezas acababa de encajar. Gustavo, la mano derecha de Monteiro, era ahora el protector de Carla. Guardé silencio por unos segundos, y luego dije, si él realmente está detrás de esto, entonces qué bien. Ya es hora de que la justicia cobre sus deudas. Por la tarde, Carla envió una solicitud oficial para la división de bienes. Adjunto venía un certificado psicológico que decía que Miguel estaba gravemente deprimido, con signos de incapacidad para cuidar de un hijo. Lo leí, y la sangre me hirvió. El nombre del médico que firmaba abajo era Dr. Federico Mendoza. Recordaba muy bien ese apellido. Era el apellido de Gustavo. Miguel me miró, con la voz temblorosa. Quieren quitarme todo, incluso a mi hija. No lo harán, hijo. He guardado silencio durante 30 años, pero esta vez no. Saqué mi vieja credencial, juez federal de la República Mexicana, ahora con las letras desvaídas y los bordes gastados. La puse sobre el escritorio, junto a la foto de Lucía. Ella solía decir, hay batallas que debes pelear, aunque sepas que vas a perder, porque si no, tu alma nunca encontrará la paz. Esa noche, estuve escribiendo sin parar. Frente a mí, una pila de documentos. A mi espalda, una foto familiar. Bajo la luz amarilla, mi sombra se proyectaba en la pared. Ya no era la de un anciano cansado, sino la silueta de el halcón de la justicia que estaba regresando. Cuando amaneció, doblé el expediente y suspiré. Mañana, la justicia tenía una cita, y yo, aunque viejo, llegaría a tiempo. Esa mañana, el cielo estaba gris y opaco, el aire húmedo y denso como si presagiara una tormenta. Me levanté más temprano de lo habitual, planchando la camisa blanca y el traje viejo que solía usar cuando era juez. Se había descolorido con los años, pero con solo tocar la tela, sentí que volvía a la época en que me paraba en medio del tribunal, con mi voz resonando en un silencio absoluto. Miguel luchaba con sus muletas, tratando de abotonarse la camisa. Me acerqué a ayudarlo, mi mano temblorosa pero firme. Papá, tengo miedo de no poder soportarlo. No, hijo. Solo tienes que mantenerte erguido, aunque te apoyes en mí. Hoy no vamos al tribunal a pedir compasión, sino a reclamar lo que es justo. Sofía corrió hacia mí, me abrazó las piernas y susurró, abuelito, cuando golpees el mazo, ¿vas a decir silencio en la sala? Me reí. No. Esta vez ya no golpearé el mazo, solo hablaré con el corazón. Salimos de casa. El coche avanzaba lentamente por las calles viejas. Frente al Palacio de Justicia de la ciudad, una multitud de gente, trajes impecables, rostros fríos y miradas curiosas al ver a un anciano ayudando a su hijo discapacitado a entrar. Sentí la mirada despectiva de Carla, que estaba junto a su abogado Renato, con una sonrisa de confianza en los labios. A su lado había otro hombre, extraño, alto, de traje negro y ojos fríos. Con solo una mirada supe de qué tipo de persona se trataba. Cuando entramos, la sala del tribunal estaba lista. Sentí mi corazón latir lenta pero fuertemente. Sofía se sentó a mi lado, sus pequeñas manos apretando el borde de mi saco, con los ojos muy abiertos. Miraba a su alrededor, desconcertada por los adultos que decían palabras que no entendía. Puse mi mano en su hombro y le susurré, no tengas miedo, la justicia nunca grita, solo habla en voz baja. Y entonces, la puerta de arriba se abrió. La voz de un secretario resonó. El Tribunal de la Ciudad de México declara abierta la sesión del caso de divorcio y disputa de bienes entre la señora Carla Almeida y el señor Miguel Vieira. Levanté la vista y mi corazón se encogió.
El hombre que acababa de tomar asiento en el estrado del juez, cabello cano, rostro familiar, era el juez Alberto Méndez, mi antiguo alumno. Cuando nuestras miradas se cruzaron, el tiempo pareció detenerse. Toda la sala se sumió en el silencio. Alberto se quedó atónito. La pluma que sostenía se le cayó de la mano sobre la mesa. Dios mío, maestro Ernesto, ¿qué está haciendo usted aquí? Me levanté, me ajusté el cuello de la camisa y respondí con voz grave pero firme. Estoy aquí para proteger a mi hijo, Alberto. La sala del tribunal se llenó de murmullos. Carla enarcó una ceja y se volvió hacia su abogado, con una expresión de desconcierto en el rostro. Mantuve mi mirada fija en Alberto. En ese momento vi en sus ojos una mezcla de miedo, arrepentimiento y recuerdos. Alberto golpeó suavemente el mazo, tratando de recuperar la compostura. La sesión se suspende por 10 minutos. Se levantó y salió rápidamente por una puerta lateral, dejando toda la sala en un pequeño caos. Me senté, y cientos de recuerdos me inundaron. El día en que era un joven estudiante, apasionado por la justicia, jurando que nunca dejaría que el poder me cegara. Y ahora, él era quien sostenía el mazo que decidiría el destino de mi hijo. Miguel preguntó en voz baja, «Papá, ¿quién es él?» Alguien que una vez creyó en la justicia, pero la perdió. Sofía apoyó la cabeza en mi hombro y susurró, «Abuelito, ¿por qué todos están tristes?» Apreté suavemente su hombro, mirando hacia el alto techo del tribunal, donde la luz tenue parecía a punto de apagarse. Porque a veces, para encontrar la luz, primero hay que atravesar una habitación oscura. Afuera, el primer trueno de la temporada resonó, golpeando los cristales. Incliné la cabeza y susurré, «Quizás la justicia de hoy también necesita ser despertada por un trueno». Los 10 minutos se sintieron como una vida entera. Cuando el juez Alberto regresó, noté un ligero cambio en su mirada, más tranquilo, pero también más cauteloso. Golpeó suavemente el mazo, su voz ahora ronca. Se reanuda la sesión. Se invita al abogado de la parte demandante a presentar su caso. El abogado Renato se puso de pie, su voz resonante y clara, como la de alguien acostumbrado a ganar. «Señor juez, mi clienta, la señora Carla Almeida, solicita la terminación del matrimonio con el señor Miguel Vieira por una causa justificada. Él ha sufrido una lesión grave, ha perdido su capacidad para trabajar y para cuidar de su hija en común. Además, la casa donde ambos residen es un bien conyugal y debe ser dividida equitativamente». Sofía estaba sentada a mi lado, con sus manitas entrelazadas, la mirada fija en el mazo del juez. Sentía su respiración temblorosa cada vez que el abogado mencionaba la palabra «padre». Le puse la mano en la cabeza, acariciándole el pelo suavemente, como para decirle que su abuelo estaba allí y que todo estaría bien. Renato sacó un expediente azul. «Tenemos un informe médico que demuestra el estado psicológico inestable del señor Miguel Vieira. Según el médico tratante, el paciente muestra signos de depresión, es propenso a la irritabilidad y no está en condiciones de criar a un niño. El nombre del médico, Federico Mendoza, un secuaz de Gustavo». Apreté la pluma con tanta fuerza que la punta se dobló ligeramente. Me puse de pie. Ese informe no tiene validez legal, ya que la persona que lo firma tiene una relación directa con una de las partes involucradas. Renato frunció el ceño. «¿Y quién es usted para afirmar eso?» «Soy el padre del demandado, y también fui quien le enseñó derecho al juez que está sentado ahí». Un murmullo recorrió la sala. Alberto golpeó suavemente el mazo para mantener el orden. Avancé y presenté cada prueba, cada factura, con claridad. Mi voz era firme, lenta y clara, la voz de alguien que solía hacer que toda una sala de audiencias guardara un silencio absoluto. «Este es el contrato de compra de la casa, 3 años antes del matrimonio. Aquí están los recibos de retiro de dinero, los comprobantes de materiales. Todo pertenece a Miguel Vieira». Luego miré directamente a Carla. «En cuanto a su contribución, ¿tiene alguna factura que lo demuestre? ¿O solo las facturas de restaurantes y hoteles que puedo presentar ahora mismo?» Carla palideció. El silencio en la sala era tan profundo que podía oír la respiración de Sofía a mi lado. Alberto asintió. «Se aceptan las pruebas de la parte demandada.
El informe médico será reevaluado por un perito independiente. Incliné la cabeza en agradecimiento y puse la mano en el hombro de Miguel. ¿Ves, hijo? La verdad no necesita gritar, solo necesita ser escuchada. Renato se sentó, con el rostro enrojecido. Carla apretó los dientes y le susurró algo al hombre extraño sentado en la fila de atrás. Él se levantó y salió. Solo alcancé a ver la mitad de su rostro. Una mirada fría, la comisura de sus labios curvada en una sonrisa de quien ha esperado el momento justo. Reconocí esa mirada. Gustavo Mendoza. Y en ese instante supe que el juicio era solo el primer paso de una batalla mucho más grande, una batalla contra la oscuridad que creí haber enterrado 30 años atrás. Cuando las puertas de la sala del tribunal se cerraron, todavía podía sentir esa mirada fría. Gustavo Mendoza. Ese nombre cayó en mi memoria como una vieja roca desprendiéndose de un acantilado. Habían pasado 30 años, y él seguía vivo, caminando por el mundo con el aire de alguien que nunca ha conocido la conciencia. Miguel se sentó a mi lado, cansado pero aliviado. «Papá, ganamos, ¿verdad?» No respondí de inmediato. En mi mente, fragmentos de recuerdos destellaban como pedazos de vidrio roto. El caso Monteiro, las noches en que me siguieron, el sobre con la fotografía de un niño de 8 años. «Todavía no, hijo», dije en voz baja. «Hay batallas que parecen terminar en el tribunal, pero que en realidad apenas comienzan al salir de él». Esa noche regresamos a casa. Sofía ya estaba dormida, con las mejillas infladas en un sueño tranquilo. La observé durante un largo rato y luego cerré la puerta suavemente. En la cocina, Miguel estaba sentado con una taza de té. La luz amarilla se proyectaba sobre su rostro, revelando un cansancio mezclado con esperanza. «Papá, ¿por qué me resulta tan familiar la mirada de ese hombre? Porque lo conociste una vez, pero no lo recuerdas. Estuvo en tu obra». Miguel levantó la vista. «¿Él? ¿El socio de Carla?» «Sí, Gustavo Mendoza, la mano derecha de Monteiro en aquellos años». Hice una pausa, cerrando los ojos por un momento. «Hijo, quizás todo lo de Carla no fue solo por codicia, sino una partida de ajedrez que ya estaba preparada». Miguel guardó silencio. Oí el viento soplar a través de la ventana, un silbido suave como si alguien se estuviera riendo afuera. Cayó la noche. Me senté solo en mi estudio y volví a abrir el viejo maletín de cuero. La tenue luz amarilla de la lámpara iluminó el expediente titulado «Caso Monteiro». Los papeles estaban amarillentos, pero cada línea de texto seguía tan clara como si fuera ayer. Recordé. Ese año, yo era el juez principal en el caso entre la esposa de Monteiro y él. La mujer llegó al tribunal con los ojos hinchados de miedo, mientras que Monteiro entró con la sonrisa de un hombre intocable. Estaba decidido a condenarlo, pero justo antes del juicio recibí la amenaza. No solo yo, sino también mi hijo estaba siendo vigilado. Y fue Gustavo Mendoza quien me entregó el papel con la foto de Miguel. «Una decisión equivocada, señor juez, y este niño desaparecerá». Elegí el silencio. Elegí dejar la judicatura para salvar la vida de mi hijo. Pero ahora, al verlo en el juicio de Miguel, comprendí. El silencio nunca fue una forma de proteger, solo prolongó la pesadilla. El timbre del teléfono sonó, rompiendo mis pensamientos. Levanté el auricular. La voz del hombre al otro lado era grave y familiar. «Ernesto, soy yo, Ricardo. Necesito verte. Mañana mismo». «¿Qué sucede?» «Gustavo ha aparecido públicamente. Me temo que no ha venido solo por el divorcio». Me quedé en silencio, escuchando la respiración agitada al otro lado. «¿Qué crees que quiere?», pregunté. «Lo que nunca entregaste», respondió Ricardo. «El expediente original del caso Monteiro». Miré hacia el viejo maletín de cuero, mis dedos rozando suavemente la cerradura de metal frío. Mi corazón latió con fuerza. «Ricardo, nunca se los di a nadie. Entonces ten cuidado, Ernesto. Él lo sabe, y no te dejará en paz». La llamada terminó. Me levanté y apagué la luz. En la oscuridad vi mi reflejo en el espejo, cabello cano, ojos cansados, y a mi espalda la sombra del viejo halcón, el halcón de la justicia, que acababa de desplegar sus alas de nuevo. Afuera, el viento nocturno soplaba con fuerza, trayendo consigo un suave golpeteo en la puerta. Un sonido leve,
pero que me hizo saber que el pasado había llegado a mi umbral, esta vez no para advertir, sino para cobrar una deuda. A la mañana siguiente, mientras Miguel todavía practicaba caminar en el patio, recibí un sobre sin remitente, solo mi nombre escrito con una familiar caligrafía inclinada. Lo abrí. Dentro había una fotografía de nuestra propia casa, tomada desde el otro lado de la calle. En el borde de la foto, una frase garabateada con bolígrafo rojo. ¿Otra vez piensa jugar con fuego, juez Vieira? Sentí que mis manos temblaban, pero no era por miedo. Era por ira. Después de 30 años, Gustavo seguía usando el mismo viejo truco. El miedo por la familia. Doblé la foto y la guardé en el bolsillo de mi saco, sin que Miguel la viera. Ese mediodía, me reuní con Ricardo en un pequeño café cerca del centro. Había envejecido mucho, con el pelo canoso y ojeras, pero su sonrisa seguía siendo tan sincera como siempre. Sabía que vendrías. Ernesto, dijo Ricardo en voz baja, Gustavo no solo ha vuelto, sino que tiene dinero y respaldo. La antigua red de Monteiro está ahora dispersa en las agencias gubernamentales. ¿Quieres decir que todavía controla el sistema? Más que eso, respondió Ricardo. Está tratando de borrar todo lo que queda del caso Monteiro. Y tú, Ernesto, eres el último que todavía tiene las pruebas. Me quedé en silencio. Una ligera brisa entró por la puerta del café, trayendo consigo el pregón de un vendedor de periódicos. Corrupción. Construcción ilegal en las afueras. Sonaba como un eco del pasado. Ricardo miró a su alrededor. Luego se inclinó hacia mí y susurró. ¿Todavía tienes los archivos originales? Asentí. En el viejo maletín, todavía en casa. Haz copias de seguridad y luego entrégamelos. Tengo a alguien en el FBI. Están reabriendo la red de Monteiro. Si las pruebas llegan a sus manos, Gustavo quedará expuesto. ¿Y si él las encuentra antes? Ricardo me apretó el hombro. Entonces tienes que estar preparado. No quiero ver otro caso como el del 93. Por la tarde, regresé a casa y encontré la puerta principal entreabierta. Mi corazón latió con fuerza. Entré. Todo estaba en su lugar, excepto el maletín de cuero, que había sido sacado del armario y colocado en el centro de la mesa. Encima, una hoja de papel en blanco con una nota apresurada. Viejo, esta vez no estoy bromeando. Miguel salió de la parte de atrás, con el rostro pálido. Papá, lo siento. Vino alguien a buscarte. Dijo que era un viejo amigo tuyo. No me lo esperaba. Abracé a mi hijo por los hombros y le dije en voz baja, está bien. Solo quiere que sepamos que puede entrar en la casa cuando quiera. Esa noche cerré todas las puertas con llave y llevé a Sofía a dormir a mi habitación. Me tomó de la mano y preguntó con voz inocente, abuelito, ¿por qué estás tan preocupado? Sonreí, porque una vez hice lo correcto y a veces hacer lo correcto hace que la gente se enoje. Cuando la niña se durmió, encendí la computadora y conecté una vieja memoria USB. Los archivos aparecieron. Una serie de grabaciones de audio, fotos, contratos con la firma falsificada de Monteiro. Todo estaba intacto. Creé 2 copias más. Las guardé en un disco duro y envié un archivo comprimido de forma anónima a una dirección segura. Luego me senté en silencio, escuchando el silbido del viento fuera de la ventana. De repente, recordé una vieja frase de Lucía. La justicia no es una luz, Ernesto. Es una llama, y quien la sostiene en sus manos debe soportar las quemaduras. Asentí en silencio. Esa llama todavía estaba aquí, y esa noche sabía que volvería a adentrarme en la oscuridad para evitar que se apagara. A la mañana siguiente, recibí una llamada de Ricardo. Su voz era ronca y apresurada, como si estuviera mirando a su alrededor para asegurarse de que nadie lo escuchaba. Ernesto, he contactado a la gente del FBI. Quieren verte esta noche, en el Hotel Continental. Habitación 512. Ve solo, no se lo digas a nadie. ¿Estás seguro de que es un lugar seguro? Ellos eligieron el lugar, no yo. Pero créeme, si todavía tienes las pruebas, esta noche es la única oportunidad que tenemos para sacarlas a la luz. Colgué el teléfono y miré hacia el porche. El cielo estaba gris y pesado, y un viento frío barría el pequeño jardín donde Sofía perseguía a su gato. Sabía que no podía dejar a la niña y a Miguel solos, mientras el fantasma de Gustavo acechaba. Por la tarde, le dije a Miguel que tenía que salir a ver a Ricardo para discutir unos papeles de la casa.
Él quiso acompañarme, pero lo detuve. No, hijo, hoy necesito ir solo. Miguel me miró, con duda en sus ojos, pero luego asintió levemente. Ten cuidado, papá. Antes de irme, abrí el armario, saqué mi mazo de madera y acaricié suavemente la vieja superficie. Siempre lo llevaba conmigo como un recordatorio. La justicia nunca debe ser olvidada. El camino al hotel estaba más tranquilo de lo habitual. La Ciudad de México, al caer la noche, adquiere un aspecto diferente. Pacífico, pero con un peligro latente. Llegué al Continental 15 minutos antes de la hora acordada. El recepcionista me indicó el camino. Subí al 5º piso y caminé por un largo pasillo alfombrado de rojo. La habitación 512 estaba al final. La puerta estaba entreabierta. Toqué 2 veces. Nadie respondió. ¿Ricardo? Llamé en voz baja. No hubo respuesta. Empujé la puerta suavemente. El interior estaba oscuro, solo iluminado por la tenue luz de una lámpara de mesa. El aire era helado. Y entonces lo vi. Ricardo, tirado en el suelo, la alfombra manchada de sangre, sus ojos abiertos y sin vida. Me quedé paralizado, mi corazón latiendo con fuerza. Mis piernas temblaban, pero mi mente estaba extrañamente clara. Me agaché y le toqué el cuello. Estaba helado, un corte fino en la garganta. No había señales de lucha. Lo había hecho de manera rápida y profesional. «Pobre de ti, Ricardo», susurré. Un ligero ruido sonó detrás de mí. Me di la vuelta. Del baño salió una figura. Gustavo Mendoza. Se veía igual que en mis recuerdos. Cabello canoso peinado hacia atrás. Un impecable traje negro. Y la sonrisa fría de quien cree que siempre tiene la partida ganada. «¿Cuánto tiempo sin verte, el halcón? Pensé que habías muerto con Monteiro. Él murió, pero su imperio no. Yo soy el heredero». Se acercó, su voz suave como un viento venenoso. «Todavía tienes ese expediente, ¿verdad? Dámelo, y tú y tu familia podrán vivir en paz». Respondí con voz ronca pero firme. «¿Y si no lo hago? Entonces haré lo que más temías hace 30 años. Empezaré de nuevo con tu hijo». Traté de mantener la calma, retrocediendo medio paso. La muerte de Ricardo me hizo entender que no estaba bromeando. Miré rápidamente a un lado. La puerta de la habitación seguía abierta. Una única oportunidad. Cuando metió la mano en el bolsillo de mi saco, lo empujé con fuerza. Se tambaleó, y el teléfono que tenía en la mano se le cayó. Lo pateé lejos, y corrí hacia la puerta. Pero Gustavo me agarró del brazo, sujetándome con fuerza. «No olvides que no vine solo». Se oyeron pasos en el pasillo. Pensé que todo había terminado cuando escuché una voz familiar. «Suelta a mi padre». Miguel estaba allí, apoyado en sus muletas, y detrás de él, el juez Alberto Méndez. Gustavo se detuvo en seco. «Alberto, ¿tú también me traicionas?» Alberto se acercó, su voz tranquila pero firme. «Quizás ya es hora de que la verdadera justicia hable». Afuera, las sirenas de la policía se acercaban. Exhalé lentamente. La batalla había comenzado, y esta vez ya no luchaba solo. La escena en la habitación 512 se volvió caótica. Las sirenas de la policía resonaban en el pasillo, acompañadas del sonido de pasos apresurados. Gustavo, al darse cuenta de que estaba atrapado, me empujó con fuerza, haciéndome caer, y corrió hacia la salida de emergencia. Alberto gritó: «¡Deténganlo!». 2 policías lograron entrar, pero él ya había desaparecido en la oscuridad de las escaleras. Solo quedó el olor a sangre, a pólvora, y un aire denso de miedo y rabia. Miguel me ayudó a levantarme. Sus manos temblaban, pero intentaba mantener la calma. «¿Estás bien, papá?». Asentí levemente. A mi lado, Alberto se inclinó para examinar el cuerpo de Ricardo, y luego, en silencio, le cerró los ojos a nuestro amigo fallecido. «Ricardo murió creyendo que la justicia todavía tenía valor», dijo en voz baja, «y yo le debo la vida». Miré a Alberto durante un largo rato. «Hace 30 años, fuiste tú quien firmó la decisión de desestimar el caso Monteiro, ¿verdad?». Alberto guardó silencio. La respuesta estaba en su mirada baja y húmeda. «En ese entonces era joven, estúpido, y tenía miedo», susurró. «Monteiro y Gustavo sobornaron a todos. Pensé que podría vivir en paz con esa mentira, pero no fue así. El día que te vi en el tribunal,
Supe que Dios me estaba dando una segunda oportunidad. Un grupo de policías entró y nos guió hacia afuera. Recogieron las pruebas y acordonaron la escena del crimen. Mientras caminábamos por el largo pasillo iluminado con luces amarillas, de repente sentí mi propio cansancio, pero también una sensación de alivio después de 30 años de opresión. En la comisaría de la ciudad, pasé horas declarando. Todo dentro de mí pareció evaporarse, el miedo, la ira e incluso los viejos dolores. Conté toda la historia, desde el caso Monteiro hasta la aparición de Gustavo en el tribunal. El inspector escuchaba, tomando notas de vez en cuando, sus ojos se abrían más con cada detalle. Cuando terminé, se reclinó en su silla, pensativo. Señor Vieira, lo que ha proporcionado no es solo evidencia para un caso, sino la pieza de una red que ha existido durante 3 décadas. Transferiremos todo este expediente a la Policía Federal. Usted y su familia estarán protegidos. Miguel estaba sentado a mi lado, con la mano en mi hombro. Su mirada era una mezcla de preocupación y orgullo. Papá, no sé si darte las gracias o enojarme contigo. Sonreí levemente. Hijo, a veces la justicia llega tarde, pero nunca olvida el camino. Cuando salimos de la comisaría, estaba amaneciendo. La luz del alba teñía de oro los viejos tejados. Alberto nos esperaba en los escalones, con el chaleco manchado de sangre seca. Ernesto, me he entregado a las autoridades. Quiero cooperar para terminar con todo esto. Asentí. Esta vez, elegiste correctamente. Miguel me llevó a casa. Sofía salió corriendo y me abrazó las piernas, con sus ojos redondos como platos. Abuelito, ¿por qué llegaste tan tarde? Me agaché y la abracé con fuerza. Porque fui a ayudar a un amigo a salir de la oscuridad, mi niña. ¿Y ganaste? Miré a Miguel y luego sonreí. Nadie gana, pero la justicia acaba de despertar de un largo sueño. Esa tarde, frente a la casa, soplaba un viento fuerte. Miré a lo lejos, hacia la bulliciosa ciudad que parecía no conocer los secretos enterrados bajo ella. En mi mano, el pequeño mazo de madera se sentía un poco más pesado, como un recordatorio de que la justicia había regresado, y esta vez ya no guardaría silencio. La noticia del tiroteo en el hotel se extendió por toda la ciudad en cuestión de horas. Los principales periódicos publicaron titulares en rojo. El exjuez Ernesto Vieira rompe 30 años de silencio y entrega pruebas de la red de corrupción de Monteiro. El teléfono de mi casa no paraba de sonar. Periodistas, policías, antiguos colegas, todos querían oírme hablar. Pero no dije nada. Ya había dicho suficiente, con mis acciones. Miguel leía las noticias en la pantalla, sus ojos fijos en las líneas que llevaban mi nombre. Papá, todo el país está hablando de ti. Tomé un sorbo de café, con voz tranquila. No necesito ser famoso, solo necesito que la justicia sea recordada. Pero has recuperado tu honor. Miré a mi hijo y sonreí. No, Miguel, solo he recuperado la tranquilidad. El honor no está en la boca de los demás. Está en poder mirarse al espejo sin agachar la cabeza. Al día siguiente, la Policía Federal me invitó a dar más declaraciones. Al entrar al edificio, vi a Alberto Méndez sentado en la sala de espera, con el rostro demacrado pero una mirada aliviada. Se levantó al verme. Ernesto, lo he confesado todo. Las veces que recibí dinero, los juicios amañados, incluso que Monteiro me sobornó para que te silenciara. No espero ser perdonado. Solo espero ayudarte a terminar lo que empezaste. Puse mi mano en su hombro. Perdonar no es olvidar, Alberto. Es atreverse a mirar atrás sin huir. Has hecho lo que no hiciste hace 30 años. Eso es suficiente. La agencia de investigación me informó que Gustavo Mendoza estaba siendo buscado en todo el país. Sus cuentas habían sido congeladas y muchos políticos que estuvieron involucrados con Monteiro estaban siendo arrestados poco a poco. Cuando firmé el último informe, el investigador me dijo en voz baja, «Sabe, lo llamamos el halcón que volvió a volar». Solo sonreí levemente. Un halcón no vuela para ser admirado, vuela para proteger su nido. Por la tarde, regresé a casa y me senté con Miguel en el porche, viendo a Sofía perseguir al perrito en el patio. La luz del atardecer se extendía sobre la vieja pared de ladrillos, tan dorada como una cálida capa de pintura. Miguel dijo en voz baja, «Papá, yo solía pensar que tenías miedo, miedo de la gente poderosa, miedo del pasado.
Ahora entiendo que solo tenías miedo de perderme. Lo miré, con los ojos llenos de amor. Un padre puede perderlo todo, siempre y cuando su hijo siga respirando. Pero, hijo mío, la justicia es como la respiración. Si la contienes demasiado tiempo, eres tú quien muere primero. Por la noche salí al balcón. El viento soplaba entre las orquídeas, trayendo de vuelta el suave aroma de noches pasadas. Saqué el mazo de madera del cajón y lo puse sobre la mesa. Ya no era un símbolo de poder, sino de memoria, de perseverancia y honestidad. Sonó el teléfono. La voz al otro lado era la de un coronel de la policía. Señor Vieira, Gustavo Mendoza ha sido arrestado mientras intentaba salir de México con un pasaporte falso. Cerré los ojos y respiré hondo. El viento nocturno acariciaba mi rostro envejecido, trayendo consigo el suave aroma del amanecer que se acercaba. Lucía solía decir, llegará un día en que no necesitarás golpear el mazo, porque la justicia resonará por sí misma en los corazones de quienes han sufrido. Lentamente, miré hacia el cielo. Allí, en la silenciosa oscuridad, me pareció oír el batir de las alas de un viejo halcón que regresaba a su cielo. 3 meses después del arresto de Gustavo, nuestra casa volvió a sumirse en la paz. Por la mañana temprano, la luz del sol se colaba por el marco de la ventana, iluminando las macetas de orquídeas que Sofía cuidaba todos los días. Miguel ya podía dar pasos cortos sin muletas, lentos pero firmes. Pensé que todo lo malo había terminado. Pero la justicia, al igual que el pasado, siempre encuentra la manera de volver a tocar a la puerta, generalmente cuando uno apenas ha tenido tiempo de tomar aliento. Esa mañana, mientras preparaba el café, llamaron a la puerta. Un golpe débil, vacilante. Abrí la puerta, y la persona que estaba allí hizo que la taza de café en mi mano temblara ligeramente. Carla. Había adelgazado mucho, su rostro estaba pálido y su cabello desordenado. Muy lejos de la imagen de la mujer que una vez salió de mi casa con una sonrisa fría y arrogante. Don Ernesto, lamento venir sin avisar. Yo solo necesito hablar. Miguel salió y se detuvo en seco al ver a su exesposa. Sus miradas se cruzaron, una llena de una ira ya vieja, la otra de un arrepentimiento tardío. ¿Qué haces aquí?, preguntó Miguel con voz ronca. Si vienes a justificarte, ahórratelo. Carla bajó la cabeza, apretando las manos. No, vengo a decir la verdad, lo que debí haber dicho hace mucho tiempo. Me quedé en silencio y le hice un gesto para que se sentara. La pequeña habitación se sumió en un silencio solo roto por el tic-tac del reloj. Carla abrió su bolso, sacó un sobre grueso y lo puso sobre la mesa. Esto es lo que quedaba en el apartamento de Gustavo. Lo escondía en su caja fuerte. Cuando la policía llegó, logré tomarlo. Lo abrí. Eran fotos antiguas, tomadas antes del accidente de Miguel. Imágenes de andamios, de la obra, rostros familiares de trabajadores, y un papel con un sello rojo. Pago confirmado. Proyecto A71. La frase garabateada debajo me heló la sangre. Fallo en andamio del 4º piso. El accidente debe ocurrir antes del viernes. Miguel se quedó paralizado. Dios mío. ¿Quieres decir que...? Carla rompió a llorar. Tu accidente no fue un accidente. Gustavo lo ordenó. Quería que quedaras lisiado para poder manipularme más fácilmente, para usarme y acercarse a usted, don Ernesto. Me dijo que lo ayudara a quedarse con esta casa a cambio de dinero y una nueva carrera. Yo fui tan estúpida que le creí. Miguel se desplomó en la silla, cubriéndose el rostro con las manos. Miré a Carla, con el corazón pesado como el plomo. ¿Sabes cuántas cosas destruiste? No solo a un hombre, sino la confianza de una niña, la paz que tanto me esforcé por mantener. Carla asintió. Las lágrimas caían sin cesar. Lo sé, y no espero que me perdonen. Ya he denunciado todo a la Policía Federal. Dicen que reabrirán la investigación del accidente. Solo quería decírselo a ustedes dos primero, para que Sofía sepa en el futuro lo que hizo su madre. Se levantó e inclinó la cabeza levemente. Miguel la siguió en silencio con la mirada. Cuando Carla llegó a la puerta, la llamé. Carla. Ella se volvió, con la mirada húmeda. Gracias por decir la verdad. No borra la culpa, pero al menos es el comienzo de algo correcto. Ella asintió y se alejó por el pequeño callejón,
su figura menuda desapareciendo gradualmente en la tenue luz de la madrugada. Miguel se sentó a mi lado. Sus manos aún temblaban. Papá, ya no sé si odiarla o sentir lástima por ella. Puse mi mano en el hombro de mi hijo. No la odies, Miguel, porque el odio nos mantiene en la oscuridad. Perdonar no es olvidar, es atreverse a seguir viviendo sin llevar cadenas. Afuera, en el patio, Sofía reía mientras corría alrededor del árbol de mango. Su risa resonaba bajo el sol, tan clara como si nunca hubiera habido una herida en el mundo. La seguí con la mirada y me dije en voz baja, quizás la justicia no es solo juzgar. A veces, es tener el coraje de perdonar. La lluvia de esa noche llegó de repente, cayendo sobre el viejo tejado de la casa como una triste sinfonía. Me senté en el porche, con el suéter medio mojado, observando las gotas de agua correr por la barandilla. Miguel estaba sentado a mi lado, con la mirada pensativa. No dijimos nada durante un buen rato. Cada uno intentaba reordenar los fragmentos de recuerdos que Carla acababa de hacer añicos. «Papá», dijo finalmente Miguel, «todo este tiempo pensé que solo había sido víctima de un accidente, de la negligencia. Ahora entiendo que hay personas dispuestas a convertir la desgracia en una herramienta». Asentí lentamente. «¿Sabes? Lo que más duele no es que nos hagan daño, sino que crean que tienen el derecho de hacerlo». Serví una taza de té caliente para ambos. El vapor se elevaba, mezclándose con el olor a humedad de la lluvia, lo que me recordó las noches lejanas en que Lucía aún vivía. Ella solía decir, «Solo la lluvia sabe cuán seca ha estado la tierra». A la mañana siguiente, la Policía Federal vino a casa. Traían un documento solicitando una declaración adicional sobre una conspiración para causar un accidente intencional. Leí cada línea cuidadosamente y luego firmé. Uno de ellos dijo, «La señora Carla ha cooperado plenamente. Las pruebas que entregó coinciden con sus datos. Gustavo será acusado además de intento de lesiones graves». Solo asentí. No sentía ninguna satisfacción, solo un cansancio, como el de un alpinista que acaba de llegar a la cima y mira hacia el abismo que ha superado. Cuando la policía se fue, Sofía corrió hacia mí y me tiró de la mano. «Abuelito, ¿mamá va a volver?» Me agaché y la miré directamente a sus ojos claros. «Tu mamá volverá, pero no hoy. Tiene cosas que hacer para ser una mejor persona. ¿Y cuando termine la perdonaremos, abuelito?» Esa pregunta me dejó sin aliento. Le acaricié el pelo. Perdonar es algo que hacemos por nuestro propio corazón, no por los demás. Si todavía quieres a tu mamá, entonces ya la has perdonado. Esa tarde, Miguel salió al porche, con su nuevo bastón de madera en la mano. Caminaba con pasos lentos, más firmes que nunca. «Acabo de hablar con el abogado de la policía», dijo. «Dicen que el caso de Gustavo podría prolongarse. Pero quiero terminar con lo mío. Quiero reconstruir mi pequeño taller, volver a trabajar, papá». Sonreí, un orgullo silencioso creciendo en mi interior. Bien, trabajar es la mejor manera de levantarse. La justicia gana en el tribunal, pero la vida solo se gana cuando no te rindes. Nos quedamos en silencio, viendo a Sofía bailar bajo la lluvia, su vestido manchado de barro pero aún radiante. La lluvia parecía limpiar lo que quedaba, la ira, el miedo y hasta el pasado. Me volví hacia Miguel y le dije en voz baja, «¿Ves? Después de la tormenta la tierra es más blanda. Las plantas crecen más fácilmente. Con las personas es igual». Miguel me miró, con una sonrisa cansada pero sincera. «Papá, creo que ahora entiendo por qué te llaman el halcón de la justicia. No es porque siempre ganes, sino porque nunca dejas de volar». Me reí. Afuera, el cielo comenzaba a despejarse. El olor a tierra mojada y la luz del sol se mezclaban, como una promesa de que todo sufrimiento eventualmente se convertiría en nueva vida. Una semana después, fui convocado a la sede de la Policía Federal para firmar mi última declaración. Dentro del edificio, el ambiente era tenso, pero ordenado. La luz blanca se reflejaba en las mesas de metal, recordándome los juicios de antaño, donde la gente no solo buscaba la verdad, sino a veces, también la redención. Un joven oficial me guió a una sala de reuniones. En la mesa ya esperaban dos personas. La capitana Renata Cruz, encargada de la investigación del caso de Gustavo Mendoza, y un hombre extranjero de aspecto tranquilo que se presentó como el agente Miller, representante del equipo de colaboración del FBI.
Renata abrió el expediente y dijo lentamente: «Señor Vieira, su testimonio y las pruebas, junto con los documentos que proporcionó la señora Carla, nos han ayudado a rastrear toda la red. Gustavo no solo es culpable de corrupción y conspiración para asesinar, sino que también dirigía un sistema de lavado de dinero transnacional». Miller asintió, añadiendo en un español con acento inglés: «Sabe, lo llamamos la pieza que faltaba. Sin usted, este caso habría seguido enterrado otros 10 años». Solo sonreí levemente. No busco la gloria. Solo quiero saber que, esta vez, la justicia realmente puede mantenerse en pie. Renata me deslizó un sobre. Dentro había una copia de la acusación formal y una orden de sentencia provisional. Gustavo Mendoza, 30 años de prisión, por los delitos de asesinato, soborno, corrupción, conspiración para sabotaje de obras y lesiones graves a Miguel Vieira. «No saldrá de esta prisión», dijo Renata con voz firme, «y exigiremos un juicio público, para que todos vean que nadie está por encima de la ley». Asentí. La pesadez en mi pecho finalmente se disipó. «Gracias, capitana. Hace 30 años perdí la fe en esta profesión. Hoy, usted me ha hecho creer de nuevo». Cuando salí de la sede, el sol brillaba de nuevo. Afuera, en la entrada, Miguel y Sofía esperaban. Al verme, la niña corrió hacia mí, levantando un periódico. «Abuelito, saliste en el periódico otra vez». El halcón de la justicia ayudó a desmantelar la red más grande de corrupción del país. Me reí y le acaricié la cabeza a mi nieta. «Solo hice lo que tenía que hacer, hijita». Miguel me tomó de la mano, su voz grave. «Estoy orgulloso de ti, papá». Le apreté la mano. «No, hijo, yo estoy orgulloso de ti, porque te mantuviste en pie después de todo». Esa tarde pasamos por el cementerio. Puse un ramo de flores frescas en la tumba de Lucía y le susurré: «¿Ves, querida? He cumplido mi promesa. He protegido a esta familia y he evitado que la justicia muera». Una suave brisa pasó, trayendo consigo el aroma del jazmín y el susurro de las hojas como respuesta. Al irnos, vi a Miguel ayudando a Sofía a caminar bajo la luz del atardecer. Sus dos sombras se alargaban en el camino de ladrillos rojos, una alta y otra pequeña, fusionándose como una imagen del futuro. Comprendí que la justicia no es el final de una sentencia, sino el comienzo de una nueva vida. Antes de llegar a la puerta, me di la vuelta y miré al cielo. Sobre el fondo azul pálido, un halcón extendió sus alas ampliamente, voló lentamente, y luego desapareció hacia el atardecer. Sonreí y dije en voz baja: «Vuela, halcón. El cielo de la justicia se ha abierto de nuevo». Ese verano, la ciudad pareció rejuvenecer después de la larga lluvia. Todo parecía empezar de nuevo. La obra donde Miguel solía trabajar se reanudaba con nuevas normas de seguridad. Sofía estaba a punto de empezar un nuevo año escolar, y yo, por primera vez en muchos años, podía sentarme en silencio sin sentir una carga en el corazón, solo la suave brisa del deber cumplido. Una mañana, Miguel entró en la casa con un papel en la mano, su andar ya casi sin cojera. «Papá, me han readmitido en la empresa. Quieren que dirija el departamento de seguridad laboral». Miré a mi hijo. Sus ojos brillaban como en su juventud, con una determinación forjada en el dolor. «Eligieron a la persona correcta», dije, «porque nadie entiende el valor de una vida humana como quien una vez la arriesgó». Miguel sonrió, una sonrisa sencilla pero resistente. «Creo que te entiendo mejor ahora, papá. Antes estaba enojado porque dejaste tu carrera. Ahora sé que solo estabas protegiendo lo más importante. Tu silencio no fue cobardía, fue tu mayor acto de valentía». Por la tarde, Sofía volvió corriendo de la escuela, con un dibujo en la mano. Lo extendió con entusiasmo frente a mí. «Abuelito, te dibujé». En el papel, con trazos inocentes de crayón, estaba la figura de un anciano de pelo cano con grandes alas extendidas, y debajo, una frase garabateada: «Mi abuelo, el héroe con alas». Me reí, pero se me hizo un nudo en la garganta. «¿Me dibujaste volando?» «Sí. La maestra dijo que quien hace lo correcto tiene alas. Y tú vuelas más alto que nadie en mi clase». Miguel me miró y sonrió con ternura. «La niña tiene razón, papá. No solo eres el halcón de la justicia. Eres quien me enseñó que la justicia no está en los tribunales, sino en la forma en que vivimos,
en cada ladrillo que ponemos y en cada mano que ayudamos a levantar. Me quedé en silencio, pasando la mano por el dibujo. El crayón se pegó a mis dedos, cálido y suave como un agradecimiento del tiempo. De repente, recordé a Lucía, su mirada de entonces, tan dulce y clara como el cielo de junio. Dije en voz baja, en parte para mí, en parte para ella. He cumplido mi promesa, Lucía. No con un mazo, sino sin agachar la cabeza. Por la noche, llevé a Sofía a la azotea para ver la luna. La ciudad abajo brillaba con sus luces. La niña se sentó en mi regazo y preguntó: «Abuelito, ¿no te da miedo que se te cansen las alas de tanto volar?» Sonreí. «Todos se cansan, hijita. Pero lo importante es que cuando caes, haya alguien esperándote abajo para sostenerte». Miguel salió de la casa y puso sobre la mesa una caja de madera recién hecha. «Hice esto para ti, papá». La abrí. Dentro estaba el viejo mazo de madera, pero restaurado, pulido, con una nueva inscripción: «La justicia vive en nosotros». Miré a mi hijo, sin poder decir nada. Una lágrima cayó, mezclándose con la luz plateada de la luna. Sofía me abrazó por el cuello y susurró: «Abuelito, tú sigues volando más alto que nadie, ¿verdad?». La besé en la frente. «Sí, volaré, pero no solo, porque cuando la gente vive correctamente, hasta la tierra sabe cómo levantarlos». En lo alto, el viento nocturno soplaba, trayendo el sonido de alas mezclado con la luz de la luna. Cerré los ojos, dejando que mi alma se sintiera tan ligera como un halcón, volando sobre la ciudad dormida, hacia el amanecer que esperaba adelante. 6 meses después, el otoño regresó. Toda la ciudad estaba bañada en la suave luz dorada del atardecer. Caminé lentamente por la plaza principal, donde el gobierno organizaba una ceremonia para honrar a quienes habían contribuido al sistema judicial nacional. Me enviaron una invitación con el título de «Símbolo de integridad y justicia popular». Cuando llegué, vi a mucha gente: periodistas, funcionarios y rostros jóvenes con uniformes de abogados que me miraban con una mezcla de respeto y curiosidad. Aplaudieron cuando subí al escenario. Un periodista me acercó un micrófono. «Señor Ernesto Vieira, ¿podría decir algunas palabras para la nueva generación?». Miré a mi alrededor y vi en la multitud a Miguel, a Sofía y cientos de ojos expectantes. Sonreí y dije lentamente: «Jóvenes, no teman quedarse solos por defender lo correcto. La justicia no necesita gritos. Necesita a alguien con el coraje de guardar silencio sin agachar la cabeza». Me tomó 30 años entender que la justicia no está en los papeles ni en las medallas, sino en cómo tratamos a los más débiles y en la paz que encontramos al final del día. El aplauso fue prolongado. Un funcionario se acercó y me entregó una medalla de honor. La acepté, pero solo incliné la cabeza ligeramente, sin decir más. Para mí, la mayor recompensa no era una medalla, sino ver a mi hijo y a mi nieta sonreír en paz. Cuando terminó la ceremonia, me fui discretamente antes que la multitud, caminando por la vieja calle donde Lucía y yo solíamos pasear. El olor a pan dulce de la panadería de la esquina, el sonido de una guitarra desde un pequeño café, todo me hizo sentir el corazón ligero. Un joven se me acercó y me dijo: «Gracias, juez». Nos recordó lo que significa luchar. Solo asentí, conmovido. Llegué a casa cuando ya había anochecido. Miguel estaba leyendo un libro. Sofía dormía en el sofá, abrazando a su gatito. Al verme gritó de alegría: «Abuelito, saliste en la tele. Te llamaron el halcón que nunca dejó de volar». Me reí y me senté a su lado. «¿Sabes? La gente sigue diciendo que vuelo alto. But in reality, I just learned not to be afraid of falling». Miguel me sirvió una taza de té. «Papá, ¿piensas volver a trabajar ahora? Te han ofrecido ser asesor judicial. Lo leí en internet». Negué con la cabeza, mi mirada perdida en el porche, donde la luz de la luna se derramaba sobre el jardín de orquídeas. Ya he volado suficiente. Ahora es el momento de enseñar a otros cómo cuidar sus propias alas. Abrí el cajón y saqué el viejo mazo de madera, el símbolo que me había acompañado toda mi vida. Ahora brillaba, con la inscripción que Miguel había añadido: «La justicia vive en nosotros». Lo coloqué en el estante, entre la foto de Lucía y el dibujo de Sofía. «Aquí», dije, «es donde debe estar la justicia, entre el pasado y el futuro».
Sofía levantó la vista. «Abuelito, ¿la justicia se cansa?» Sonreí y le acaricié el pelo. «Sí, pero nunca duerme. Solo cambia de guardián, mi niña». Afuera soplaba una brisa suave. Salí al porche y miré el cielo nocturno. Un gran pájaro se deslizó a través de la luz de la luna. Un halcón, o quizás solo una ilusión de la memoria. Fuera lo que fuera, dije en voz baja: «Vuela, halcón. La justicia ha encontrado su viento». Me senté, cerré los ojos y escuché el viento mezclarse con el aliento de la noche. En lo más profundo, vi a Lucía sonriendo, y comprendí que mi historia había llegado a su fin, no con el golpe de un mazo, sino con la paz de un alma que ha cumplido con su deber. Si esta historia te ha cautivado, dale like al video, suscríbete al canal y comparte tus pensamientos en los comentarios. Para escuchar la siguiente historia, haz clic en el recuadro a la izquierda de la pantalla. Gracias por vernos.